Muy buenos días. Aquí estamos en este segmento de MM33, recordando que en los días lunes corresponde al pilar de avivamiento, como siempre, y a este segmento de plantación de iglesia. Vamos a hablar un poquito, como lo hacemos habitualmente, de este tema. Comparto con ustedes pantallas, si te me permite un segundo. A ver un poquito, aquí estamos, aquí estamos. Compartimos un momento de pantalla para hablar de este tema, siempre recordando que estamos a punto de comenzar esta década, que MM33, su mandato, nuestra misión, nos ha encargado una tarea digna de la Iglesia, una tarea hermosa, que en este caso, en este momento, nos corresponde al tema de plantación de iglesia, ¿sí? Nuestra meta como país es plantar 500 nuevas iglesias, y nuestra meta local debería ser plantar una iglesia por cada iglesia, o por lo menos una iglesia cada 1000 personas. Este es un desafío más grande, mayor, pero los desafíos son buenos porque los desafíos hacen que la iglesia crea más en el Señor, que la iglesia dependa más de Dios. Una iglesia que no tiene desafío, una iglesia que solamente está mirando en su presupuesto o en sus posibilidades, no está creyendo en el Señor. Ahora, entonces, ¿por qué plantar nuevas iglesias? Vengo trayendo este tema desde la semana pasada, ya 2 semanas, 3 con esta. ¿Por qué plantar nuevas iglesias? Bueno, vamos a plantar nuevas iglesias por las siguientes razones, ¿no? Quiero explicarme un poquito. Es esencial para el crecimiento denominacional. Actualmente en la iglesia, según tengo entendido y he escuchado al pastor Freddy Murillo decir, que hay 480 iglesias establecidas de Asamblea de Dios en todo el país, más algunas filiales que no están todavía dentro de la nómina, pero más o menos entre 480, 500 iglesias por allí estaremos en este momento. El desafío, recuerden, es plantar 500 nuevas iglesias. Pero recuerden que nosotros representamos a una denominación, y como denominación también la gente nos observa. Y es esencial que la denominación crezca. ¿Por qué? Bueno, sin excepciones, en todo el mundo pasa esto, que las denominaciones que crecen han sido aquellas que están enfatizando rigurosamente la plantación de nuevas obras. Las denominaciones que crecen son aquellas que están propiciando el crecimiento de nuevas obras. Entonces, para que la denominación crezca, tenemos ya la Asamblea de Dios de Costa Rica nos ha lanzado el desafío, está propiciando esta plantación de iglesia, porque una denominación que no esté dividiéndose agresivamente, como lo queremos hacer en esta década, en nuevas iglesias, va a caer en un estado terminal, es decir, va a empezar a morir la denominación. Entonces tenemos que ser agresivos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ponerle mucho interés, ponerle muchas ganas, poner un gran desafío, poner metas, poner planes. ¿Para qué? Para que la denominación no caiga en un estado de muerte, en un estado terminal. Por otro lado, las denominaciones que tienen una baja en el número de congregaciones experimentan un retroceso en el número de miembros, ¿no? Yo escuché el número de miembros, pero bueno, el número de miembros siempre es un número muy relativo, no, ni siquiera quiero mencionarlo, es un número relativo, porque la gente va y viene, entra y sale, pero de cualquier manera, si una iglesia, si una denominación no está creciendo de manera agresiva, no está enfatizando la plantación de iglesia, es porque también está suscitándose algunos problemas internos, como el retroceso en ese número de miembros, ¿no? Necesitamos a todos los miembros trabajando en la plantación de iglesia, a cada uno de ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde los niños hasta los ancianos. Necesitamos que cada uno estén trabajando, ayudando, colaborando
y es esencial para el crecimiento denominacional. En segundo lugar, ¿por qué plantar nuevas iglesias? Porque las iglesias nuevas son las que crecen más rápido que las iglesias ya establecidas. La regla general es que las iglesias que acaban de nacer crecen más rápido que las iglesias ya establecidas. Porque en las iglesias establecidas ya mucha gente, bueno, las iglesias establecidas no pueden llegar a todos los lugares donde está la gente, ¿no? Las iglesias establecidas están dentro de, normalmente las grandes iglesias están dentro del cono urbano, ¿sí? Dentro de las metrópolis, pero las nuevas iglesias se instalan muy cerca de las personas que no tienen acceso a esas iglesias y que no irían porque hay una distancia, no irían porque hay que gastar dinero. Entonces, las iglesias nuevas crecen más rápido. Es decir, que si una iglesia madre está plantando iglesia, probablemente va a tener más gente en las filiales que en la misma central. Pero si una iglesia no planta iglesia, entonces no crece ni en la central, ni tampoco va a crecer en la iglesia madre, ni tampoco va a crecer, obviamente, al no plantar nuevas iglesias. Hice un enredo aquí, pero voy a tratar de descifrarlo, ¿no? Las nuevas iglesias son generalmente más flexibles, pues tienen mayor aceptación tanto de las personas como mayor receptividad a las nuevas ideas. Es decir, que las nuevas iglesias tienen mayor flexibilidad, ¿no? Para esa gente nueva, porque además tienen mayor receptividad por el hecho de estar en el lugar donde la gente necesita que se planten nuevas iglesias. Por esta razón, las iglesias nuevas son más productivas en ganancias de alma. Vuelvo a reiterar este concepto. Las iglesias que plantan iglesias, probablemente a través de sus filiales o sus anexos o iglesias satélites, van a tener más miembros que la iglesia plantadora, que la iglesia madre. ¿Por qué? Porque al extenderse, al entregar los obreros, al entregar recursos y a atraer a otra gente de otra zona, a diferentes filiales en diferentes partes, entonces esa iglesia va a tener más gente en las iglesias satélite, en las iglesias filiales, que en la propia iglesia madre plantadora. Esto es así, esto es regularmente así, ¿no? Por otro lado, la iglesia necesita pedir auxilio a una esfera más amplia de personas. En el establecimiento de iglesias, que es una prioridad, que es prioridad, estamos hablando de que en esta década el establecimiento de iglesias, perdón, debe ser una prioridad, porque se relaciona generalmente con una iglesia que tiene que alcanzar segmentos de la sociedad que no han sido alcanzados, porque la iglesia madre ya tiene un segmento limitado de la sociedad que está alcanzando, pero las iglesias filiales alcanzan los otros segmentos no alcanzados de la sociedad. Por eso la iglesia está creciendo, ¿sí? Auxiliándose para alcanzar personas a través del establecimiento o la plantación de nuevas obras. Las nuevas congregaciones son menos cautivas que las tradicionales y fuertes e inflexibles iglesias. Ahora, los miembros de las nuevas iglesias son más receptivos, como dije, a nuevas ideas y a nuevas formas de adoración, ¿no? Usted sabe que una iglesia madre, una iglesia ya establecida, tiene un formato, ¿no? Y hay gente que, por ahí, hay gente que le gustan las canciones que son más antiguas, para darle una idea nada más, ¿no? Que están más cautivados por las tradiciones antiguas. Hay iglesias donde usted escucha que solamente se cantan los coros de la época de, no sé, de la época del inicio de Marcus Witt, ¿no? Aquellos coros como viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Y hay iglesias que ya esos coros los tienen como descartados, ¿no? Como que ya están demonizados esos coros, ¿no? Esos coros son viejos, eso pasó de moda, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Esas iglesias tienen tradiciones fuertes e inflexibles que no van a cambiar, y por ahí la gente que quiere una iglesia donde sea un poco más
más chapado a la antigua, diría, ¿no? Entonces esa iglesia son más receptivas a ese tipo de gente. Entonces captamos de esa manera a un amplio sentido, un segmento más amplio de la sociedad. Por otro lado, cuando la denominación crece, aumenta la visibilidad. Aumenta la visibilidad. Entonces la gente dice, mirá cómo crece la Asamblea de Dios. Mirá cómo está creciendo comparado con otras denominaciones, cómo está creciendo, ¿no? Algunas iglesias crecen, algunas denominaciones crecen en estructura edilicia. Nosotros tenemos que crecer no solamente en estructuras edilicias, tenemos que crecer en cantidad de iglesias y en cantidad de personas que asisten a la iglesia. La mayoría de las autoridades en crecimiento de iglesia creen que mientras más visible es una iglesia, más va a crecer, ¿no? Más visible, más va a crecer. Usted puede ver estas iglesias que no son de asamblea, iglesias que por ahí hasta son iglesias que pregonan esta herejía, que predican esta herejía, ¿no? Pero son muy visibles porque aparecen en televisión, están en la radio, están en todos los medios y son iglesias muy visibles y crecen muy rápido. ¿Por qué crecen? Porque hay mayor visibilidad. Entonces, tenemos que hacer que la Asamblea de Dios crezca a través de nuestras iglesias. Cuanto mayor sea la frecuencia que ellos vean el nombre AD, Asamblea de Dios de Costa Rica, ¿no? Más conscientes quedarán sobre la existencia de nuestras iglesias. Obviamente que si no hay una iglesia de Asamblea de Dios, vamos a ponerle en Alajuelita, ¿no? Aquí hay un par de iglesias de Asamblea de Dios, pero si la gente ve que no hay iglesia de Asamblea de Dios en Costa Rica, pues va a asistir a otras iglesias, porque la gente necesita de Dios y va a buscar donde crea que tiene que buscar cerca de su zona de influencia. Por eso es importante que haya plantación de nuevas iglesias para aumentar la visibilidad de la denominación. Por último, ¿por qué plantar nuevas iglesias? Bueno, se requieren diferentes estrategias para el crecimiento de la iglesia y de la denominación, y aquí pongo algunas ideas. Hay iglesias que crecen de manera interna, esa bolita negra que usted ve allí que dice interno, iglesias que solamente crecen para adentro. Y después está esa que tiene como brazos torcidos, esa es la iglesia que se expande, pero solamente cercano, es decir, allí en su zona de influencia, puede ser dentro de su cantón, ¿no? Y luego está la otra que se extiende, esa es la iglesia que queremos, la iglesia que planta iglesia en otras zonas más lejanas, ¿sí? Más lejos de su barrio, más lejos aún de su propio cantón, iglesias que se van extendiendo. Y luego esta otra que dice puente, ya son iglesias que traspasan culturas. Esas son iglesias que plantan iglesias en otras naciones, donde hay otras lenguas diferentes, donde hay otra cultura diferente, una iglesia ya más misionera, diríamos, ¿no? Necesitamos que haya iglesias del tipo de expansión y del tipo de extensión, iglesias que crezcan, plantando iglesias cerca y también plantando iglesias que están más allá, ¿no? Jerusalén, Samaria, Judea, y la iglesia puente sería lo último de la tierra, traspasando ya una iglesia totalmente misionera. Muy bien, vamos cerrando, ¿no? La movilización de la iglesia exige nuevas congregaciones. Vivimos en una era de gran globalización social, la gente se muda a ciudades donde no hay una iglesia, y si no están muy firmes para asistir a una iglesia distante, la iglesia y el Señor los puede perder. Estoy hablando de la gente que se muda, la gente que se va a otros lugares, ¿no? Esta era de globalización hace que tengamos gente de otros países dentro del país y haya un crisol de gente dentro del país, pero también hay gente del país que se muda a otros países o a otras ciudades. Y si no hay una iglesia cerca de ellos, esa gente probablemente se vaya a perder. Entonces, un creyente que se muda a otra ciudad es una oportunidad para iniciar una nueva obra en otro lugar. También de esta manera se extiende la Asamblea de Dios, ¿no? Porque quizás en esa ciudad o en ese pueblo donde se muda esa persona no hay una iglesia de asamblea, pues en un hogar podemos comenzar una iglesia. Por eso la metodología evangelizadora más eficaz debajo del sol es y será siempre plantar nuevas iglesias.
Hermanos, tenemos el desafío en esta década de plantar 500 nuevas iglesias o que cada iglesia plante una iglesia, ¿no? De esta manera tenemos que orar y decir, Señor, levanta obreros, levanta recursos y levanta corazón y pasión para que haya un movimiento de plantación de iglesias, para que Asamblea de Dios de Costa Rica crezca y sea una denominación visible donde la gente diga, yo quiero ir a las iglesias de Asamblea de Dios. Oremos por esto. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este compromiso que estamos asumiendo en esta década de plantar nuevas iglesias en todo el país, en todos los cantones, en todos los distritos, en todas las provincias. Padre, levanta pastores con pasión por la plantación de iglesia y también, Señor, llama a esos obreros y trae los recursos para la plantación de nuevas iglesias. Te damos gracias, Dios, por este tiempo. Que Dios bendiga cada iglesia de Costa Rica y bendiga a las asambleas de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén.